Hola a todos, cordial saludo. Me presento en primer lugar, mi nombre es Alberto Rivera, soy MVP en SQL Server y hoy estaremos hablando un poco sobre una tecnología que tuvo su momento de investigación fuerte llamado Proyecto Oslo. Entonces vamos a comentar un poco sobre lo que era Proyecto Oslo y hacia dónde tendría esta tecnología bastante interesante de por sí dentro de SQL Server 2008 como componente importante para la manipulación de modelos y para la manipulación de bases de datos en determinado instante. ¿Qué vamos a cubrir en esta sesión? En esta sesión esencialmente vamos a cubrir qué es Oslo y las diferentes problemáticas que se pueden presentar dentro de una compañía. Por ejemplo, correos inesperados, problemas que se pueden presentar de última hora en la organización, para poder llegar a un punto de hacer un modelado de datos correcto y eficiente dentro de SQL Server, incluyendo ciertos componentes de Visual Studio. Entonces, comenzamos con una definición clave sobre lo que es Oslo o sobre lo que la plataforma de Oslo nos va a permitir desempeñar. ¿Oslo qué es? Oslo en sí, pues hablamos en primera instancia que Oslo no solamente sería la capital de Noruega. Oslo también sería como ese nombre clave que se le da a una nueva plataforma que tenía Microsoft en cuanto al modelado de datos, que hoy en día pues se puede ver o se puede identificar como algo que se llama SQL Server Modeling Service. Son tres elementos esenciales. Primero, el primer elemento clave aquí es M. Es un lenguaje de ayuda, un lenguaje como tal para desarrolladores, que les va a ayudar a crear lenguajes de dominio y les va a permitir hacer un modelado de datos desde Visual Studio, desde una herramienta y desde herramientas de desarrollo mucho más fáciles para los usuarios. Además hay otro componente llamado Quadrant. Quadrant es una herramienta que va a ayudar a los desarrolladores para que puedan interactuar de una manera sencilla con sus datos y poderlos ver de una manera fácil y visual, para que sea algo más intuitivo para los desarrolladores. Y además encontramos otro componente llamado SQL Server Modeling Database. Es un repositorio relacional, o es una base de datos relacional que lo que nos va a permitir es que los modelos siempre estén disponibles para cualquier tipo de herramienta y componentes dentro de toda la plataforma de Oslo. Entonces, ¿esto hacia dónde nos lleva? Nos lleva a que Oslo es un componente clave para toda la solución de bases de datos al momento de hacer un modelamiento de objetos de base de datos, al momento de hacer un modelamiento de una solución entidad-relación dentro de nuestro motor de base de datos, para así poder interpretar de una manera sencilla cualquier componente que desee o que se presente en SQL Server para garantizar poder realizar de una manera mucho más sencilla modelamiento de nuestros datos. A ver, hablemos un poquito de lo que es Oslo o lo que ha ocurrido con Oslo últimamente. Hacia octubre de 2007 aproximadamente, Oslo empezó a surgir y Microsoft introdujo Oslo como un proyecto o como una serie de tecnologías que le iban a permitir a los desarrolladores de soluciones de bases de datos y desarrolladores de .NET poder interpretar de una mejor manera código de SQL Server para poderlo abstraer como un modelo de entidad-relación o poderlo abstraer como un modelo de clases dentro de sus lenguajes de programación, para que la interpretación fuera mucho más sencilla y evidentemente para que hacia el otro lado también tuviéramos esa flexibilidad al momento de consultar información. Pero bueno, internamente hemos hecho unas investigaciones, hemos hecho algunos análisis y gracias al feedback que nos han dado muchos clientes y partners asociados a Microsoft, se ha identificado que se puede aprovechar de una mejor manera todas estas tecnologías que estamos viendo alrededor. Entonces Microsoft dijo, listo, vamos a darle continuidad al producto, pero a través de otros componentes, un componente llamado Open Data Protocol o OData, y por otro lado un modelo llamado el Entity Data Model. Estas son
o estas serán las dos nuevas líneas por las cuales vamos a empezar a trabajar. ¿Y esto qué nos va a permitir? Por ejemplo, OData u Open Data Protocol nos va a permitir o nos va a habilitar para acceder a información a través de múltiples tecnologías, como cualquier origen de datos, como cualquier proveedor.NET Framework, Visual Studio, Excel, Power Pivot, SQL Server Reporting Services, SharePoint 2010, tecnologías de Azure, como por ejemplo Codename Dallas, ¿cierto? Que son tecnologías que hoy en día están a la vanguardia y que nos van a facilitar, como tal el modelo de Open Data Protocol, poder acceder a toda la información que necesitamos. Por otro lado, ya estando hablando claramente del Entity Data Model, aquí podemos observar cómo de una manera sencilla podemos crear modelos abstractos un poco más comunes para poder trabajar de una manera más sencilla con lenguajes de programación y con clases hechas en .NET con C# Visual Basic y con interfaces para diseñadores, con interfaces visuales que permitan hacer estos desarrollos. Entonces, ya hace un par de años salió la última versión de Oslo, entonces vamos a ver un poco más sobre cómo podemos interactuar con esa versión hoy en día y qué es lo que nos va a proveer en sí la tecnología Oslo que estamos manejando hoy en día en nuestra organización. Ahora bien, veamos una primer problemática que se nos puede presentar acá. Este es el problema. Nos han pasado un script de SQL Server que no sabemos qué hace. Y es un problema típico que se presenta hoy en día en las organizaciones. Entonces, nosotros como desarrolladores, pues seguramente somos muy buenos programando, somos muy buenos en la creación de clases, en la creación de métodos, funciones y demás. Nuestro conocimiento en Transact SQL de pronto se ve un poco limitado o tenemos conceptos muy básicos. No contamos con la herramienta que es SQL Server Management Studio y adicionalmente hay que saber de ese script qué objeto se crea y qué relaciones existen. Entonces ahí es donde pedimos el grito de ayuda y decimos, oiga, no sabemos qué es este script y necesitamos saber qué hace el script que estamos trabajando. Es allí donde aparece nuestro primer elemento, Quadrant. Quadrant es un componente de SQL Server que nos va a facilitar nos va a permitir de una manera bastante sencilla poder abstraer ese lenguaje o ese código que está en ese archivo .sql o que está como tal embebido allí para que lo podamos manipular de una manera bastante sencilla y podamos abstraer esa información que necesitamos. Esa sería como una de las funcionalidades que tendríamos con Quadrant, poder extraer información clave de scripts de Transact SQL que no entendamos qué hacen, que no entendamos qué objetos son los que se crean internamente, que no sepamos en realidad cuál es esa temática, cuál es esa dinámica que deseamos trabajar por debajo. Entonces, eso en cuanto a Quadrant. Quadrant sería un aplicativo que se incorpora a este modelamiento de datos para poder trabajar aplicaciones personalizadas y poder trabajar Quadrant como componente que nos facilite de una manera bastante sencilla poder tomar un script de Transact SQL y administrarlo fácilmente a través de un modelamiento como lo es Quadrant. Ahora bien, si miramos un poco más en detalle lo que nos va a garantizar o el trabajo que nos va a garantizar Quadrant, un trabajo fundamental y un trabajo principal que podríamos tener es ver y editar diferentes modelos que se trabajen y que se hayan creado desde Visual Studio 2010. Entonces nosotros podemos tomar una base de datos, ¿cierto?, que tenga una aplicación creada por debajo y adicionalmente pues que nos permiten ver ciertos códigos internamente y modelar las bases de datos que tengamos creadas por debajo o modelar sus scripts en un lenguaje que sea mucho más entendible para los administradores y en un lenguaje evidentemente mucho más entendible para los desarrolladores, bien sea de bases de datos o bien sea de aplicativos en .NET. Entonces es allí donde Quadrant aparece y nos va a facilitar esas labores. Va a tomar esos scripts de Transact SQL, va a tomar esa base de datos que hemos diseñado previamente, que hemos modelado previamente y que hemos modelado por debajo,
y la va a diseñar para que esté en un diagrama gráfico, para que sea una interfaz gráfica entendible para nuestros usuarios desarrolladores, que serían finalmente los que estarían tomando, los que estarían utilizando una solución de este estilo. Ahora bien, después de trabajar con Quadrant, ahora más adelante vamos a hacer unas demostraciones bien interesantes sobre Quadrant y sobre sus componentes principales. Después de esto lo que vamos a hacer es tomar un poco o detallar un poco más qué capacidades nos puede ofrecer Quadrant y qué capacidades nos puede ofrecer otros entornos asociados a Oslo para poder modelar y para poder manipular bases de datos. Entonces es allí donde aparece un segundo problema, una segunda problemática. Es el correo inesperado. El correo inesperado que nos llega perfectamente cualquier día en la mañana en la empresa al grupo de desarrolladores, o que le llega, bien sea un lunes en la mañana cuando estamos iniciando semana, justo cuando estamos un poco complicados de trabajo y nos piden entender modelos de bases de datos y entender y abstraer una realidad de nuestros modelos de bases de datos para poder simular ambientes que nosotros deseemos. En este caso, ¿cuál sería nuestra problemática? ¿Cuál sería ese correo inesperado que nos puede causar ciertos problemas? Entonces, ¿qué nos dice? Dice, nos mandan un correo al día siguiente pidiéndonos que modelemos lo siguiente y que es muy urgente. Debido al lanzamiento de SQL Server 2008 R2, o próximamente SQL Server 2012, se va a realizar una serie de charlas acerca de las novedades del producto. Nos interesa saber qué charlas se imparten, el nombre de la charla, la fecha y qué área tecnológica abarca. Además, también nos gustaría saber quiénes dan la charla, su nombre y apellido, sexo y las empresas de las que vienen. Por último, necesitamos saber qué personas asisten, su número de identificación, nombre, apellido, edad y sexo. Necesitamos saber a qué charlas asisten y al final del proceso tenemos un concurso en el que un asistente puede ganar una cena con un ponente en un restaurante de lujo. Entonces, realmente esta problemática o este correo, si nos llega de un momento a otro, pues no tendríamos como las herramientas claves o la forma clave para poder resolver el problema de una manera sencilla, poder resolver el problema garantizando de una manera eficiente, de manera eficaz, que podamos encontrar ese modelamiento que necesitamos. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo podremos resolver ese problema? Básicamente, la forma que hoy en día tendríamos, bueno, que hoy en día conoceríamos, sería esencialmente entrar a conocer el modelo de base de datos, entrar al motor de base de datos, identificar qué tablas son las que necesitamos e identificar todos esos elementos claves con los que vamos a interactuar en determinado instante. Ahora bien, si esto fuera así, pues seguramente tendríamos que identificar todas las tablas de las cuales podemos extraer la información, de las cuales podemos saber quiénes son los ponentes, quiénes son los asistentes, de qué empresa vienen, y empezar a modelar toda esa información. Es allí donde aparece un caso de estudio. Entonces seguramente este caso de estudio nos permite determinar quiénes son los asistentes, a qué charlas participaron y adicionalmente cuáles son esos ponentes. ¿Para qué? Para determinar de la charla a la que han participado toda la información que se encuentre relacionada alrededor y poder definir un modelo de datos indicado, un modelo de datos ideal para abstraer toda la información que necesitamos en determinado caso. Entonces, aquí aparece nuestro lenguaje M como un lenguaje nuevo que nos va a facilitar la creación de todos estos objetos de base de datos y poderlos modelar rápidamente en un motor de base de datos, poderlos modelar rápidamente y de una manera bastante sencilla en un motor de base de datos que podamos determinar y que podamos necesitar en determinado caso. Entonces, vamos a ver un poco ahora cómo sería este modelamiento de datos, cómo podríamos trabajar de una manera sencilla y cómo podríamos crear un modelo visual, ¿cierto? ¿Cómo podríamos crear un modelo usando Visual Studio y adicionalmente utilizando nuestro lenguaje R? Entonces, vamos a ver ahora una demostración en donde empecemos a implementar Visual Studio 2010
y adicionalmente donde podemos utilizar nuestro lenguaje M. Esos son como los componentes claves que vamos a necesitar en este caso, o los componentes con los que vamos a empezar a interactuar para traer la información que necesitamos. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es lo que nos va a permitir esta definición de un modelo? Primero, podríamos importar y exportar datos de una manera bastante sencilla desde un origen hacia nuestro destino, es decir, poder exportar una base de datos ya existente y traer la información que necesitamos para modelar cierta información. Después de esto podríamos reutilizar tipos de datos, podríamos hacer un modelado de relaciones muchos a muchos, uno a muchos, y adicionalmente poder modelar vistas y funciones que apliquen a nuestro modelo de base de datos. Entonces, estos componentes son bastante importantes, son bastante claves dentro del modelamiento de base de datos y dentro de la creación de objetos que vamos a realizar a través de Oslo, a través de este componente que nos va a permitir diseñar un modelo de base de datos mucho más fácil y mucho más intuitivo para nuestra organización. Vamos entonces ahora a interactuar con nuestro modelamiento de base de datos y vamos a ver que vamos a utilizar Quadrant, que nos permite exportar una base de datos que ya exista hacia modelos en el lenguaje M, que nos permite usar el import and export para reutilizar tipos, hacer un modelamiento de relaciones uno a uno, muchos a muchos, creación de vistas y funciones, y por qué no, se puede integrar el uso de LINQ como lenguaje o como un lenguaje incorporado a Visual Studio para consultar ciertos datos y cierta información dentro de nuestro modelo de base de datos. Luego de esto, pues veríamos cómo sería todo ese proceso de compilación y despliegue de nuestros datos internamente. Entonces, para eso, ¿qué vamos a necesitar? Simplemente vamos a necesitar Visual Studio, vamos a necesitar nuestro componente de Oslo, el CTP de Oslo que salió hace un tiempo, y adicionalmente vamos a necesitar SQL Server 2008, puede ser un Service Pack 1, o puede ser una edición Express que esté en Service Pack 1 o posterior, 2008 R2 podría ser, por ejemplo. Entonces, estos son algunos de los componentes que vamos a empezar a trabajar ahora más adelante en nuestra demostración. ¿Qué más nos puede permitir Oslo? Oslo nos va a permitir toda una definición de lenguajes, nos va a permitir poder manipular esa serie de lenguajes y esa serie de técnicas que nos faciliten o nos permiten de una manera bastante sencilla poder trabajar una herramienta gráfica eficaz, una herramienta gráfica veraz, para poder hacer la manipulación de datos que necesitamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí sencillamente? Pues vamos a empezar a manipular nuestros datos, vamos a empezar a manipular todo lo que es nuestro modelo de base de datos, diseñándolo y modelándolo directamente sobre Visual Studio y viceversa. Es decir, vamos a coger lo que está hecho en Visual Studio y lo vamos a modelar como objetos de base de datos para que nuestro análisis sea mucho más efectivo de lo que en realidad podríamos llegar a ser. Recuerden que el modelo Oslo es un concepto que aparece y es nuevo en SQL Server, pues aparece como un concepto nuevo para Visual Studio 2010, como un concepto nuevo para SQL Server 2008, pero vamos a ver que hay unas nuevas capacidades que nos van a permitir posteriormente integrarnos a otro tipo de plataformas y otro tipo de tecnologías de una manera mucho más sencilla y que sea totalmente nativo para nuestra solución. Entonces, estos son como los tips claves, los componentes claves que vamos a estar viendo ahora más adelante en las demostraciones que empecemos a realizar posteriormente. ¿Cuál sería como nuestra primera demostración, nuestro primer elemento clave a construir acá? Pues vamos a empezar a crear y a usar un modelo de aplicación de setup, un modelo de aplicación en el cual empecemos a diseñar nuestros objetos y empecemos a diseñar un modelo hecho en lenguaje M, una librería de clases M, para que se pueda integrar más adelante a SQL Server, nuestro lenguaje que vamos a estar trabajando ahora más adelante. ¿Listo? Entonces, veamos un poco más, veamos esta definición de lenguajes hacia dónde nos lleva. Esta definición de lenguajes, o como tal un lenguaje de dominio específico, es un lenguaje que se crea para solucionar un problema en particular. Es un lenguaje que sigue una determinada estructura, es un lenguaje que es una estructura que está definida mediante un árbol y una navegación que yo le quiera definir
para definir una serie de reglas, una serie de tokens o una serie de validaciones para garantizar la forma léxica en la cual vamos a consultar nuestra información. Entonces, estos son como algunos componentes fundamentales que podemos llegar a tener acá. ¿Qué es M? M como tal es un lenguaje, es una definición de un lenguaje que nos va a facilitar la creación de nuestros objetos a nivel de base de datos. Es un lenguaje que nos va a facilitar esa creación de objetos y esa creación de atributos que necesitamos para poder manipular la información que necesitamos y para poder definir ese lenguaje específico que se requiere para la creación de nuestros objetos desde Visual Studio hacia SQL Server y viceversa, desde SQL Server hacia Visual Studio, convirtiéndolos a través de Model. Entonces, este sería un componente principal y un componente clave que vamos a manipular más adelante, vamos a manipular para que lo veamos de una manera práctica, de una manera sencilla y de una manera eficaz al momento de consumir nuestra información. Entonces voy en un segundo a compartirles una máquina virtual para que veamos este funcionamiento directamente y cómo sería esa manipulación de datos que vamos a tener en algún punto para consumir la información que necesitamos o para consumir los datos que se requieren y los datos que queremos modelar sobre SQL Server, ¿vale? Entonces voy a compartirles en este momento una máquina virtual. Un segundo. Ahorita que ya todo este laboratorio, sí. Un segundo. Aló. 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 Hola, creo que perdí el audio por un segundo. Ok, un segundo que tengo problemas para compartir la máquina. Listo. Entonces, en este momento ustedes deben estar viendo una máquina virtual, la cual tiene Visual Studio instalado, SQL Server, y tiene todos los diferentes componentes. Esto que estamos viendo acá es nuestro repositorio, es decir, ese repositorio donde Oslo va a guardar toda la información que se requiere para poderla consumir en determinado instante. Ahora bien, vamos entonces a empezar a modelar y a crear un proyecto que permita este modelamiento que estamos manejando acá. Entonces vamos a Visual Studio, decimos File, New Project por acá, y creamos un proyecto y le colocamos un nombre. Podría ser, bueno, digamos que sea C# de tipo Oslo Library, que es la librería que vamos a utilizar. Le colocamos un nombre que se llame Setup Application, ¿cierto? Y damos clic en OK. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Empezar a usar el lenguaje M para poder definir esta abstracción de datos que necesitamos para la creación de los objetos que tenemos acá.
Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos ahora es un archivo model.m. Este archivo model.m lo vamos a renombrar, le vamos a colocar, por ejemplo, colocamos el mismo nombre del proyecto, setup application.m, ¿cierto? Y básicamente lo que vamos a colocar es una serie de objetos, una serie de códigos que nos van a facilitar la creación de un objeto internamente. Entonces, aquí tengo un scriptcito donde tenemos ya diseñados ciertos modelos. Voy a copiarlo al otro lado, lo vamos a copiar en nuestro archivo.m. Por acá. Borramos esto aquí y agregamos nuestro nuevo objeto. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos un módulo llamado Setup Applications que tiene una serie de objetos, productos, que tiene una serie de objetos llamados package, que tiene una serie de objetos llamados media, una serie de objetos llamados features, y que internamente tiene una serie de columnas: ID, product, level, component ref, directories, ID, special ID. Entonces tenemos una serie de objetos ya abstraídos de una manera sencilla para facilitar la creación de nuestros objetos. ¿Qué estoy modelando aquí? Una especie de base de datos, ¿cierto? Pero desde .NET. Entonces voy a construir o compilar esta solución. Vamos a verificar que todo se encuentre de manera correcta. ¿Listo? Muy bien. Nuestra solución se ha construido. ¿Cuál sería nuestro paso a seguir? ¿O cuál sería la siguiente etapa? Cargar este modelo, que es la parte interesante, cargar nuestro modelo en SQL Server. Entonces vamos a cargar nuestro modelo directamente en SQL Server, ¿cierto? Vamos a ir a la sección de Deployment, la ventana de propiedades de Windows. Entonces vamos a ir al Solution Explorer. Sobre Setup Application Project, vamos a ir a las propiedades del proyecto, y aquí ¿qué le vamos a especificar? Pues básicamente vamos a especificar la forma en que va a ser deployment nuestra solución. Entonces buscamos mDeployment, que es una de las categorías que tenemos, y me dice, bueno, vamos a crear el string de conexión a la base de datos donde va a ser esa respectiva implementación. Nuestro servidor va a ser /SQL Express, que es nuestra instancia que tenemos acá. SQL Express es la que tenemos aquí para hacer el deployment. La voy a buscar. Y lo que vamos a especificar aquí es básicamente información de la instancia, en este caso SQL Server, ¿cierto? Y en la sección de base de datos le vamos a decir, le vamos a especificar como tal que nos cree una nueva base de datos. ¿Cómo se va a llamar nuestra base de datos? Pues se va a llamar setupapplication.db. Setupapplication.db, porque lo que necesitamos aquí en este caso es que nos cree nuestra basecita de datos. Entonces permítanme por acá, en SQL Express, escribimos el nombre, setupapplication.db, y OK. Esperemos un segundo. Que termine aquí de validar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí esencialmente? Lo que vamos a hacer esencialmente es hacer un deployment. Ok, tenemos que habilitar que nos permita conexiones remotas primero. Vamos al Configuration Manager y habilitamos conexiones remotas para nuestra instancia de SQL Server Express. Si no, pues como estoy trabajando desde un aplicativo externo, no nos va a permitir realizar la conexión que necesitamos. Entonces vamos a SQL Server. Nuestra instancia se llama SQL Express, correcto. Vamos a las configuraciones, a los protocolos y habilitamos TCP/IP. Habilitamos NamePipes.
Iniciamos SQL Server ahora. ¿Vale? Vamos a reiniciar entonces SQL Server para intentar nuevamente hacer el deploy. Listo. Damos clic en OK acá otra vez. E intentaríamos nuevamente hacer nuestro deploy. Esperemos un segundo que termine aquí de hacer la construcción de nuestra base. Ok, esto que estamos observando en este momento se llama Quadrant, que es un componente el cual nos va a permitir poder explorar un modelo de una base de datos directamente desde el Quadrant y ver todo ese modelamiento que podríamos tener internamente. Entonces ya dentro de Quadrant pues vamos a garantizar que todo se encuentre cerrado y vamos a crear una nueva sesión, ¿cierto? Esta nueva sesión básicamente me dice, bueno, cuénteme a qué base de datos se quiere conectar. Entonces yo empiezo a especificar información asociada a la base de datos sobre la cual quiero empezar a extraer la información. En este caso, me estoy conectando a mi servidor SQL Express y lo que necesito es una base de datos que se llama Setup Application DB. Déjenme un segundo que cargue, me estoy conectando directamente allá a la base de datos para poder extraer ese modelo de base de datos que necesitamos. Luego de esto, ¿qué vamos a hacer? Pues ya vamos a poder tener nuestro modelo de base de datos sencillo y de manera fácil para poderlo normalizar y para poderlo convertir en un diagrama, en un modelo que nos pueda permitir fácilmente poder consultar toda la información y poderlo abstraer rápidamente con un modelo de clases o un modelo de programación ideal para el equipo de desarrollo de la organización. ¿Con esto qué solucionaríamos? El problema que nos plantearon al principio. Necesitamos en este instante un modelo que nos permita poder consultar toda la información y poder navegar y saber quiénes son los asistentes que se van a ganar el premio para la cena con el ponente o con el expositor, dependiendo de la charla sobre la cual hayan participado. ¿Listo? Después de esto, pues sencillamente ya es tener un modelo maestro de detalle desde donde vamos a consumir la información de nuestro modelo de bases de datos, pero ya directamente en un modelo de clases. Entonces, démosle un segundito, perdón, más de la cuenta. Digamos el nombre de la base de datos, Setup Application DB. Garanticemos que el nombre sea exacto. Setup Application DB, sí, correcto. Le decimos crear. Para que nos cree, basado en esa base de datos, el modelo de base de datos que necesitamos. Entonces, aquí podemos darle un tiempo para que nos cree ese modelo de base de datos. ¿Listo? Ok, entonces fíjense cómo ya directamente nos ha creado un modelo asociado a la base de datos Setup Application DB, ¿cierto?
ya podemos empezar a trabajar con nuestro cuadrante y poder trabajar con Quadrant para extraer esa información que necesitamos directamente como modelos y como componentes necesarios. Simplemente lo único que necesitamos es empezar a arrastrar todos los objetos asociados, ¿cierto? Todos los componentes que tengan que ver con la base de datos, que tengan que ver con el catálogo de SQL Server, que tengan que ver con las columnas y que tenga que ver con toda la información propia que nos pueda determinar Quadrant para nuestro repositorio de base de datos. Estos objetos, ¿dónde se ven reflejados? Pues básicamente se van a ver reflejados en la base de datos de repositorio. Entonces en nuestra base de datos de repositorio, que tenemos por aquí atrás modelada también, vamos a tener esa garantía de poder consultar las bases de datos y poder consultar nuestros modelos y hacer las abstracciones que necesitemos y extraer los objetos que se requieran y establecer las relaciones que yo necesite entre cada uno de los elementos. Si quiero una relación maestro de detalle con ella misma o si quiero empezar a, pues, de cierta manera, como jugar o garantizar todas esas características que necesitamos para nuestra base de datos. Bueno, muy bien, entonces volvamos a la presentación. Esto que acabamos de observar se llama Proyecto Oslo. Proyecto Oslo como una solución que ofreció Microsoft en su momento y que nos va a facilitar ciertas labores y va a tener unos componentes como lo son el lenguaje M, que es un lenguaje para ayudar a desarrolladores a crear lenguajes de dominio, Quadrant, que sería una herramienta que ayuda a los desarrolladores a interactuar con modelos de base de datos de forma visual, y adicionalmente nuestra base de datos de modelamiento de SQL Server, que sería el repositorio que observamos, donde tenemos toda la información consolidada y centralizada para que esté disponible por diferentes aplicativos, que hoy en día sería Quadrant. Pero objetivos que más adelante se integre con SharePoint, se integre con Visual Studio, se integre con Power Pivot, se integre con Reporting Services y con otros componentes que estén alrededor de nuestra solución de base de datos para facilitar que cerrar esa brecha que existe entre el grupo de desarrolladores de la empresa y el grupo de desarrolladores de aplicativos y el grupo de desarrolladores de bases de datos, porque en muchas oportunidades hablamos idiomas diferentes. Entonces los desarrolladores de bases de datos hablamos un idioma, los desarrolladores de programación hablamos otro idioma. Entonces Oslo es esa posibilidad de cerrar esa brecha que se tiene entre el uno y el otro. Bueno, de mi parte no es más, muchas gracias. Doy un espacio para preguntas, para resolver todas las inquietudes que se nos puedan presentar. Mil gracias.